Dios les bendiga, reciban todos un caluroso saludo en el amor de Jesucristo hoy 19 de octubre del 2024. Le damos la bienvenida una vez más al programa Ven Señor Jesús, programa que auspicia a la Iglesia de Dios, Senda de Justicia en el pueblo de Caguas, y este que les habla su hermano en Cristo, el pastor Julio Abraham Rivera. Bien, queremos en esta tarde agradecer siempre la sintonía que nos brindan a través de este programa y queremos orar y presentar al Señor lo que hemos preparado para compartir con ustedes en la tarde de hoy. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos una vez más poder compartir desde este púlpito radial y televisivo esta palabra, Señor, que nos pone en conocimiento de la verdad, y la verdad nos hace libre de la ignorancia. Te pedimos en esta hora, Señor, que todo lo que hablemos sea para edificación, que tu pueblo reciba bendición en esta hermosa tarde, y todos los que puedan escuchar este programa posteriormente, para gloria tuya lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes el Salmo 62, versos 11 y 12, y lee así. Dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Escúchelo, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Quiero compartir con ustedes este Salmo 62. Es un salmo de David. Y en este Salmo 62, David pone, amados hermanos, claramente que él ha podido comprender. Escuche, que él ha podido comprender que el poder es de Dios. El poder es de Dios. Significa que si el poder en su totalidad es de Dios, pues no es de nadie más. Escúchelo, no es de nadie más. El poder en su totalidad le pertenece a Dios. Y claro, cuando David puede comprender que sirve y que tiene una relación con el único que es todopoderoso, con el único que tiene o es dueño del poder en absoluto, ciertamente, queridos hermanos, esto nos puede conducir a depositar toda nuestra confianza en Dios. Repito, depositar toda nuestra confianza en Dios. ¿Por qué comparto esto en la tarde de hoy? ¿Por qué el Señor nos lleva en esta dirección en la tarde de hoy? Bueno, es importante que usted entienda, uno, que todos los eventos que están ocurriendo en el mundo no podrían ocurrir a menos que Dios así lo esté permitiendo. Repito, no podrían ocurrir a menos que así Dios lo permita. Eso es a nivel macro, pero cuando lo ponemos a nivel micro, entiende usted que a nivel micro es el aspecto individual, cómo esta palabra tiene un significado en la vida de cada individuo, de cada persona. Pues ciertamente volvemos al mismo principio bíblico. Si de Dios es todo el poder, querido hermano que me escucha, nada puede ocurrir en tu vida sin que Dios le dé paso o haya dado su aprobación. Así que es importante entender en este Salmo 62, verso 11, que Dios no tiene que hablar muchas veces para que algo ocurra. Él habla una sola vez. Su palabra es precisa. No hay equivocación. No hay que dar para atrás. Lo que ha dicho es verdad, es permanente, y ciertamente todo lo que ha salido de la boca de Dios va dirigido con un propósito para que se cumpla ciertamente lo que está en la voluntad de Dios. Entonces miremos que Dios no tiene que hablar muchas veces. David dice, una solamente habló Dios. Y yo humanamente he escuchado dos veces esto. Claro, que de Dios es el poder. Repito, que de Dios es el poder. Es una expresión donde el salmista ha podido comprender
que no hay nadie fuera de Dios a quien podamos acudir para que intervenga en las circunstancias que estamos atravesando en este momento. Y para que podamos comprender que todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo ciertamente también está bajo el dominio y el control del Dios que nosotros servimos. Y una forma de usted poder comprender esto es cuando usted va a la Escritura y se puede percatar de que Dios es el Dios que revela lo por venir. Es el Dios que se adelanta a revelar los eventos por acontecer y lo hace con muchísimos años de antelación. Podemos decir que lo puede hacer o lo ha hecho con miles de años de anticipación, de tal manera que cuando esta palabra tiene cumplimiento, la generación que tiene el privilegio de ver ese cumplimiento puede sentir la convicción, la seguridad también que experimentó el salmista David. Queridos hermanos, cuando vemos el preciso cumplimiento de la palabra de Dios, entiende usted que Dios está sentado en el trono, donde lo vio el apóstol Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis, sentado en su trono, y Dios gobierna y de Él es todo el poder. Así que si de Dios es todo el poder, escucha ahora esta línea de pensamiento, si de Dios es todo el poder, entonces no debemos buscar refugiarnos en ningún otro lugar que no sea en Dios, porque Él es el único que puede protegernos, Él es el único que puede librarnos, Él es el único que puede abrir una puerta en medio de la prueba, Él es el único que puede sostenernos en pie en medio de las dificultades que todos habremos o estamos enfrentando. Si de Dios es todo el poder, entonces escuche, a Dios no se le escapará absolutamente nada. Si de Dios es el poder, entonces Dios le pondrá límites a Satanás, como lo hemos visto en el libro de Job, y le pondrá límite de tiempo a tu prueba también, a tu circunstancia. Entienda usted entonces que esa dificultad o esa circunstancia que puede sobrevenirnos en la vida cristiana no durará para siempre. Tiene un tiempo limitado. Mire, vuelvo y me remito al libro de Job. Hubo un tiempo específico para que Job atravesara el valle de lágrimas. Pero de ese valle de lágrimas lo sacó Dios. Tal vez usted que me está escuchando allá a la distancia puede estar atravesando el valle de lágrimas, pero hoy les recuerda el Señor a través de este púlpito radial que de ese valle te saca Dios, que Dios tiene todo el poder, que en Él te puedes refugiar en el día de la dificultad, en el día de la angustia, en el día de la pérdida, en el día malo, te puedes refugiar en Dios. Él es nuestro castillo fuerte y nuestro libertador. De Dios, si de Dios es el poder, entonces Dios, si está operando a favor nuestro, nos libertará del lazo del cazador y nos librará de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Y con estas palabras quiero afirmar a la audiencia que nos, o a los televidentes que nos pueden ver a través del canal 60.1 también, que ciertamente, querido hermano, si de Dios es el poder, entonces estamos seguros en Dios. Escúchelo, estamos seguros en Dios. Sea que estemos pasando alguna circunstancia que nos inspire temor, o sea los eventos proféticos que están en desarrollo y en cumplimiento en nuestros días, que en alguna manera nos pueden también inspirar un poco de temor, ciertamente por los cambios que estamos viendo y la forma en que se está desarrollando todo este escenario profético. Para algunos pues experimentan un poco de ansiedad y esto diría yo que puede ser parte de lo que normalmente, humanamente podemos experimentar cada uno de nosotros cuando vemos todos estos eventos que se aproximan. No obstante, volvamos y afirmémonos en la palabra que nos dice el Salmo 62, versos 11 y 12, y me remito, servimos un Dios que tiene todo el poder. Si de Dios
es el poder, entonces nadie, escúchelo, nadie le podrá arrebatar de las manos del Señor. Jesús lo dijo a sí mismo, dijo, los míos nadie me los arrebata de mi mano. Si de Dios es el poder, entonces caminemos en temor y en obediencia a la palabra de Dios, porque Dios es el que tiene la última palabra sobre la vida de cada uno de nosotros. Administremos con justicia toda autoridad que nos haya sido delegada por el Señor terrenalmente. Administrémosla con justicia y administrémosla con temor, sabiendo que de Dios es todo el poder. Segundo, David dice en el verso 12, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Un segundo atributo de Dios que estamos compartiendo en la tarde de hoy, que leemos en el verso 11 y 12 del Salmo 62. Y ahora David se enfoca también en otro atributo extraordinario de Dios, que es la misericordia. David ya nos manifestó que él está totalmente convencido y ha podido comprobar que de Dios es todo el poder, pero ahora añade, pero Dios no es únicamente poder. Escúchelo, Dios no es únicamente todopoderoso. También podemos hablar de muchos otros atributos que tiene Dios. Dios es amor, pero también Dios es compasivo, también Dios es misericordioso, también es fuego consumidor y pudiéramos hablar de muchos atributos. Pero en el Salmo 62, verso 12, ahora David se va directo a afirmar lo que es la misericordia de Dios. Entonces fíjese que se enfoca en dos atributos, particularmente en este Salmo 62, al final. Ciertamente debemos comprender o entender que este hombre tiene que haber vivido esta experiencia en lo personal. Es decir, no olvidemos que David fue librado de las manos de sus enemigos que procuraban su muerte, no porque fuera capaz, sino porque Dios manifestó su poder a favor de él. Pero también él conoció lo que es la misericordia de Dios. Entonces, fíjese cómo nos está dando aquí en estos últimos dos versos dos atributos que son importantes poderlos retomar y poder reflexionar en ellos. Porque ciertamente si Dios es misericordioso, entonces la palabra que utiliza David tiene una carga o un significado que implica que es un Dios confiable, que es un Dios que brinda amor puro, amor verdadero, que es un Dios cuyo amor es inquebrantable. Entonces, entiende usted, por lo menos en el contexto nuestro, hemos definido la palabra misericordia como un acto que no merecemos, un acto de bondad de Dios hacia nosotros que nosotros no merecemos. Otra forma de definirlo es que Dios nos paga como no merecemos. Y eso es un acto de misericordia. Así que todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y la Escritura nos enseña que aquellos que nos volvemos a Cristo Jesús y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador y echamos mano de este regalo de gracia que nos ha hecho Dios en Cristo, ciertamente podemos disfrutar de lo que es la misericordia de Dios. Claro, David conoció esta misericordia en otro contexto, en una experiencia, en sus diferentes experiencias de vida. No obstante, esa misma misericordia la conocemos nosotros en estos días, cómo Dios se ha movido a misericordia y que hemos podido nosotros ser receptores de ella por medio del Señor Jesucristo. Cómo hemos podido experimentar ese amor verdadero, ese amor inquebrantable. Así que David en su proceso manifiesta estos atributos que me parece que los ha podido conocer de cerca por las experiencias que ciertamente ha vivido. Y nosotros pudiéramos citar el Salmo 27, los primeros versos, cuando él se expresa con toda confianza y dice: aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, observen ustedes, queridos hermanos, que ciertamente cuando tenemos el conocimiento y acompañado de la fe, el conocimiento debe ir acompañado de la fe. No se puede quedar solamente en el plano del conocimiento, sino tiene que ir acompañado de la fe. Hay gente que dice, yo sé que Dios existe, pero no ha puesto su confianza en Él. Hay gente que sabe que Dios ha hecho unas obras, pero su vida no refleja esa fe y esa confianza en Dios. El pueblo de Israel vio todas las maravillas que hizo Dios para sacarlos de Egipto y librarlos de las manos de Faraón, pero al final desconfiaron de Él y ciertamente hasta lo acusaron de haberlos sacado de Egipto para llevarlos allí a perecer, a morir en medio del desierto. Así que miremos nosotros que el conocimiento no basta, el conocimiento es sumamente importante porque el pueblo perece por falta de conocimiento, pero ese conocimiento hay que añadirle fe, hay que poner nuestra confianza en el Dios que se nos ha revelado, en el Dios que nos ha dado conocimiento. Y quiero compartir estos versos en estos minutos porque ciertamente me parece, queridos hermanos, que ante los cambios que se avecinan, no debemos nosotros debilitarnos en la fe, sino por el contrario, queridos hermanos, escuchar estas palabras del salmista David, reafirmarnos en la fe de que Dios está en control de todos los eventos, nos trae paz. Nada le puede ocurrir a usted, ni me puede ocurrir a mí sin que Dios así lo haya determinado. Y Job lo expresa con las siguientes palabras. Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y con estas palabras Job está afirmando que lo que el diablo pueda llevar a cabo, escúchelo, lo que el diablo, el Señor lo reprende, pueda llevar a cabo, no puede hacerlo sin el debido permiso de Dios, que lo vemos en el libro de Job. Y segundo, Dios le pone límites porque de Dios es todo el poder. Y por eso estoy compartiendo con usted en esta tarde para que usted lo aplique en su vida personal, en la dificultad que pueda estar pasando o le pueda sobrevenir en este periodo de tiempo, esta etapa de su vida, o también lo podamos aplicar en los cambios que estamos viendo, porque el mundo va en una transición hacia lo que Dios dijo. ¿Y genera eso un poco de ansiedad? Sí, genera un poco de ansiedad, pero cuando nosotros traemos la palabra a nuestro corazón, la palabra de Dios nos conforta, la palabra de Dios, queridos hermanos, nos ayuda a estabilizarnos emocionalmente cuando la recibimos con fe. Escúchelo, cuando la recibimos con fe, porque si no la recibe con fe, no va a tener un resultado en su vida, pero hay que recibirla con fe. Y cierra el verso 12 diciendo, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y mire lo que voy a decir. En esta expresión o esta oración del verso 12, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra, puede interpretarse que esto es un acto de justicia divina, y esta justicia divina puede ir canalizada para castigar a los que han hecho mal, pero también esta justicia exaltará, escúchelo, exaltará al que ha hecho lo que Dios le ha ordenado. Entonces, miremos nosotros que esto ciertamente lo podemos enmarcar en el contexto de la justicia de Dios. Esta expresión, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra, ciertamente lo podemos enmarcar en un Dios que tiene un atributo de justicia, otro atributo que es justicia. Y esa justicia se manifiesta ciertamente pagando a cada uno según su obra. Así que puede ser esa justicia motivo de temor para los que hacen el mal. Definitivamente sí, porque de Dios es todo el poder. Y si no se han acogido a su misericordia, entonces la justicia de Dios será impartida
sometida de forma perfecta, de forma ineludible, y ciertamente nadie podrá burlar o escaparse de la justicia divina. Y en ese contexto vemos que es beneficioso, pero también demos la otra aplicación para aquellos que viven vida que ciertamente, queridos hermanos, podemos catalogarla como vidas virtuosas, vidas que agradan a Dios. Pues ciertamente, entienda, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis hecho, dice Hebreos 6:10, y lo aplico ahora a los que trabajan en la obra de Dios, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por lo tanto, toda vida que se enmarca dentro de la obediencia a la palabra y que se constituye en una vida virtuosa, ciertamente recibirá recompensa de Dios. Y ahora yo quiero poner esto en el plano de lo que ha venido ocurriendo en la noticia de la semana. Esta noticia de la semana, voy a empezar por ella porque hemos visto cómo Israel ha tenido que entrar en un episodio desde octubre 7 del año pasado en guerra, y ciertamente, querido hermano, se recibe la noticia esta semana que Israel logra eliminar al líder de Hamas. Me refiero a uno de los terroristas más acérrimos del Estado de Israel, y que ciertamente, querido hermano, ha sido una victoria para Israel poder terminar con la vida de este señor que se llama Sinwar. Me parece, y comparto con ustedes, que tienen que haberse enterado a través de los medios de comunicación del deceso de este terrorista, del líder de Hamas, que fue quien planificó, o se le atribuye haber planificado, los actos terroristas del 7 de octubre. Entonces, yo quiero traer al contexto nuevamente lo que estaba explicando. De Dios es todo el poder. Créame que Dios le paga a cada uno según sus obras. Y miremos nosotros ahora en el contexto escatológico cómo los enemigos de Israel, Dios se levanta y pelea por su pueblo. Sabemos que detrás de todos estos eventos hay una situación que es de carácter espiritual, que raya en lo espiritual. Sabemos que Satanás, o el diablo, que significa adversario, opera para, en alguna manera, intentar obstaculizar todo lo que Dios ha determinado hacer y que lo ha revelado de antemano. Y usted y yo sabemos que Dios tiene unos propósitos gloriosos con el pueblo de Israel. Por lo tanto, miremos nosotros cómo el pueblo de Israel se ha convertido en un blanco del enemigo, y cómo el enemigo ha utilizado las naciones que rodean a Israel, intentando destruir este pueblo y influenciando sobre ellos este deseo de eliminar por completo a Israel. Sin embargo, hoy, esta semana, podemos alegrarnos y dar gloria a Dios, que Dios ha permitido que el hombre que algunos denominan que fue el organizador de todos estos eventos, y que era una persona que estudió a Israel, este hombre estuvo detenido por las autoridades israelitas y preso por una cantidad de años bastante larga. Y algunos comentaristas o analistas de este señor manifiestan que se dedicó a aprender el idioma hebreo, se dedicó a aprender las costumbres hebreas, se dedicó a evaluar y analizar el pueblo hebreo, las estrategias de los hebreos, con la finalidad de identificar los puntos vulnerables de este pueblo para hacerle la guerra hasta la muerte. No obstante, miremos nosotros cómo Dios, que está, repito, sentado en su trono, y el salmista David en el Salmo 62:11 dice que le pertenece todo el poder
da un espacio de radio para que esta gente se pueda interponer y hasta cierto punto lograr unos objetivos limitados, pero también vemos a Dios darle un triunfo y una victoria al pueblo de Israel. Y digo esto porque escuchando los relatos o la narrativa de las noticias, sabemos que Israel tiene una tecnología bastante avanzada y que su sistema de defensa es bastante sofisticado, hablando en términos de tecnología de actualidad. No obstante, por lo menos en el relato que yo he tenido la oportunidad de escuchar esta semana, este soldado logra divisar a este señor Sinwar y a este terrorista, mejor dicho, y junto a otros dos, si mi memoria no me falla, y da una alerta, y esta alerta provoca que se dé la orden para atacar esta casa donde estaba allí resguardado. Y miren, se encuentran con la gran sorpresa, escuche esto, se encuentran con la gran sorpresa que han eliminado a Sinwar, el jefe, diríamos, de Hamas, y un hombre muy temerario en este mundo, y que ciertamente cuando yo escucho que parece que fue un acto fortuito, parece que fue un acto por casualidad, porque por lo menos ustedes, si tienen otra información, me la hacen llegar, pero por lo menos en la que yo he podido indagar, he podido ponerme al tanto de que no, aunque estaba siendo muy buscado por las autoridades israelíes, este evento no ocurre porque ciertamente lo hayan podido identificar para darle muerte, sino como un acto de un soldado que logra divisar a estos tres personajes que vestían de una forma que les pareció razonablemente dentro de su entrenamiento, que eran terroristas. Por lo menos en la narrativa que yo escuché, estos soldados hablan con su oficial al mando, y es este oficial al mando que da la orden para atacar esa casa, y se encuentran con la sorpresa de que este era el hombre que estaban buscando. Entonces, lo que me parece interesantísimo, si estos eventos, como los estoy narrando, han ocurrido así, ¿verdad? Porque es lo que he podido escuchar. Pues entonces yo partiría de la premisa que es impresionante ver la mano de Dios, donde Israel, ciertamente aún con todos los avances tecnológicos, no había dado con el paradero de este señor porque era muy escurridizo, se pasaba por los túneles interiores de la tierra para poderse movilizar de un lado a otro. Y mire cómo sorpresivamente Dios lo pone en las manos de los Israel. Escúchelo, Dios lo entrega en las manos de Israel. Entonces, observen ustedes, ciertamente que el Salmo 62 lo podemos aplicar aquí. De Dios es todo el poder. Dios le dio un espacio de tiempo a este hombre. Este hombre tendrá en su día que darle cuentas a Dios por todos sus actos terroristas y toda su maldad. No obstante, el Dios que servimos es el Dios que también determina ponerle fin y entregar la vida de un hombre en las manos de quien Él quiera. Escúchelo, Él pone la vida de los enemigos de Israel en las manos de Israel, porque ciertamente no perdamos perspectiva que Israel es el pueblo escogido del Señor. Así que vemos aquí la justicia de Dios también. Una muerte atroz, una muerte, por lo menos por la foto que pude ver, muy impresionante. Y me parece que Sinwar, y pongo ahí la noticia en pantalla, ciertamente dice que en los últimos meses se había hecho cargo de la conducción militar y política del grupo terrorista. Sin embargo, había conseguido eludir a las fuerzas israelíes varias veces, como pensaba el jefe extremista de Gaza. Y dice que Sinwar, que ya muerto y corroborada la muerte, porque Israel ya poseía identificación del ADN de este señor, porque lo tuvo por muchos años en prisión. Ahora, después de haber sido liberado en una transacción que hizo Israel por los rehenes, ciertamente
ahora se corrobora y se certifica que era Sinwar. Y Leo dice, la Fuerza de Defensa de Israel, las IDF, por sus siglas en inglés, acabó con su vida durante un enfrentamiento armado. El jefe terrorista de Hamas se ocultó durante meses en los túneles, como le había explicado, que construyó a lo largo de varios años en la Franja de Gaza, pero la presión ejercida durante más de 12 meses, desde el 7 de octubre para acá, y su arrinconamiento lo llevó a cometer un error de seguridad que lo expuso junto a otros 2 comandantes de las fuerzas israelíes. Los laberintos subterráneos que fueron su refugio y al mismo tiempo su escudo no pudieron salvarlo. Escúchelo, no pudieron salvarlo. Las autoridades israelíes realizaron chequeos de ADN para poder confirmar su deceso luego que el jefe político de Hamas fuera abatido en Teherán el 30 de julio pasado, y este es otro ciertamente líder que fue liquidado. Sinwar asumió el control total de la organización yihadista en Palestina. No pronuncio los apellidos porque ciertamente lo estaría pronunciando muy mal porque no domino esos apellidos, pero ahí lo tiene en pantalla. Y dice, Sinwar era amo y señor de Hamas en la Franja de Gaza desde el 2017, cuando reemplazó a Haniyeh, quien entonces fue nombrado líder político y se mudó de inmediato. Y dice, de 61 años, Sinwar creció en una ciudad al sur de ese territorio llamada Younis. Allí fue vecino de otro de los mentores del ataque del 7 de octubre del 2023, Dave, jefe militar de Hamas, muerto apenas horas después de Haniyeh. Entonces, observe cómo cada uno de estos líderes terroristas, Dios los ha entregado en la mano de su pueblo. Escúchalo, Dios los ha entregado en las manos de su pueblo. Y quiero decirle que uno de los reportajes que vi, aparecen las fotos de los que ya han sido eliminados, los líderes terroristas eliminados, y el periodista que compartía esta información manifiesta que Israel pone un cuadro en color negro, sin foto, con una X, según lo narra este periodista, que sugiere que todavía van por el líder de Irán, que ciertamente el ayatolá está en la mirilla también, para así Israel ir eliminando progresivamente todos estos líderes de estas organizaciones o de esta nación que se opone a su existencia. Compartiendo esta gran noticia que me parece que puede traer unos cambios bastante grandes en el panorama si Dios así lo permitiera. Pongo esta otra que dice: el comunicado del ejército israelí sobre la muerte de Sinwar se escondió en los túneles en el corazón de la población civil de Gaza. ¿Entienden ustedes, hermano, que esto lo tiene que haber escuchado, pero yo vuelvo y se lo acuerdo? Que estos terroristas ciertamente utilizaban al pueblo palestino y a estas poblaciones de escudos humanos. Han hecho o construido túneles por debajo de la tierra para depositar ahí armamento, usualmente en lugares donde si Israel ataca para eliminar ese armamento, pues ciertamente cobrará la vida probablemente de gente inocente, que volvemos al mismo punto. No es el interés de Benjamín Netanyahu ni de Israel que los inocentes paguen por los actos terroristas. No obstante, tampoco se pueden quedar cruzados de manos sin tomar las debidas medidas, porque está en juego aquí la existencia de Israel, y sabemos que ciertamente el pueblo judío lo ve desde esa perspectiva. El pueblo de Israel, ustedes saben que el enemigo, como dije al principio, lo ha querido extinguir, lo ha querido erradicar de la tierra, pero por la palabra que Dios ha empeñado para este pueblo, o para este pueblo, ciertamente este pueblo ha prevalecido hasta el día de hoy y prevalecerá, aunque todavía le espera los peores momentos, como lo leemos en Zacarías, creo que está en el capítulo
si mi memoria no me falla, el último capítulo de Zacarías, donde nos dice el profeta que la mitad de la ciudad será llevada en cautiverio, las mujeres serán violadas y ciertamente habrá un caos, uno de los momentos más difíciles que todavía está por venir en el periodo escatológico. No obstante, siempre la Biblia nos invita en el Salmo, por lo menos en el Salmo 122, verso 6, nos invita a orar por la paz de Jerusalén. Oremos por la paz de Jerusalén y ciertamente, querido hermano, es nuestro deber por la deuda que tenemos también en gratitud por lo que Dios ha hecho a través de este pueblo para que podamos nosotros recibir la salvación de nuestra alma, porque recuerda que nuestro Salvador es judío, ciertamente tenemos una deuda de gratitud y debemos orar por la paz de ellos y orar para que en medio de todo este proceso que les toca vivir como retribución a haber rechazado al auténtico Mesías, ciertamente ahora les toca atravesar un periodo muy difícil, diría el peor momento de la historia. Escúchelo, todavía le queda el peor momento, que es la semana 70. Y esa semana 70, por lo menos en la segunda mitad de la semana, en los últimos 3 años y medio, será sumamente dificilísima para el pueblo de Israel. La Biblia dice que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo, así que Dios tiene que acortar los días para que ciertamente pueda sobrevivir un remanente, querido hermano, dentro de todo este escenario que se va a desarrollar en esta segunda mitad de la semana. Así que buena noticia de que el ejército israelí haya logrado eliminar a Sinwar y también a los líderes anteriores que ciertamente estuvieron ahí. Déjame ver si lo tengo por aquí. Israel mata al líder y otros dirigentes de Hezbollah y ataca también a los hutíes en Yemen. Así que vemos cómo Israel dentro de todo este escenario ha seguido avanzando y ha progresado en ir eliminando a sus enemigos. Recuérdelo, porque Dios pelea por Israel y de Dios es el poder. Y también Dios se mueve a misericordia y paga a cada uno según sus obras. Así que cerrando este tema de Israel, paso a compartirle cómo sigue el proceso de desarrollo en lo que respecta a la tecnología de reconocimiento facial. Hemos dicho anteriormente en este programa, queridos hermanos, cómo siguen instalándose miles de cámaras y cómo en alguna manera se está llevando a la población a ser copartícipe de esta tecnología para vendérsela como una gran facilidad y también bajo el pretexto de la seguridad, ¿verdad? Seguridad para que nadie pueda robar tu identidad, seguridad en términos, ¿verdad?, de poder identificar a aquellos que están delinquiendo en medio de la población, etcétera. Por lo tanto, fíjese que cuando nos dan esta narrativa, para nosotros es algo que podemos, desde la perspectiva racional, validarlo y verlo como algo bueno. No obstante, lo que en este programa le estamos explicando es que detrás de esto está la recopilación en masa de todos los datos biométricos para tener un banco, una base de todos los datos de cada ser humano que habita sobre la faz de la Tierra, y que esto en un momento en el futuro será utilizado por el gobierno del anticristo para ciertamente poder tener un control total, ¿verdad? Ciertamente para que ninguno pueda, como dice Apocalipsis 13, comprar ni vender sin la marca de la bestia. Así que todavía no podemos decir con todo detenimiento o detalle, mejor dicho, cómo se implementará específicamente esta marca, aunque ya hemos visto algunos adelantos científicos o tecnológicos que muestran ya, como lo dice Apocalipsis 13, la palabra que usa en griego es charagma, y la palabra charagma significa una impresión sobre la piel.
Repito, la palabra charagma significa una impresión sobre la piel. Así que muchos hablan de un chip subcutáneo. Ciertamente yo respeto las opiniones, como le decimos siempre en este programa. Hay gente que piensa distinto a nosotros, respetamos eso dentro de la comunidad de fe. No obstante, dentro del análisis nuestro, por lo que se desprende del significado de la palabra, que es una marca sobre la piel, entonces cuando hablamos de la marca de la bestia, no estamos hablando de un chip subcutáneo, estamos hablando de una impresión capaz de albergar en la tinta los chips a escala nano, y que ciertamente esté diseñada para que pueda identificar a ese ser humano y también servir como una tarjeta de crédito para que pueda hacer las transacciones pertinentes dentro de ese momento específico, donde esto será implementado ciertamente por el anticristo. Y entienda bien, ¿verdad?, que no hay por qué la iglesia preocuparse por esto, porque hemos planteado aquí que la iglesia va a salir antes. Y aunque hay hermanos nuestros que les amamos y les respetamos, que tienen otras posturas, la postura mesotribulacional o post-tribulacional, ciertamente en el programa Bendición en Jesús nuestra postura es pretribulacional. Y pues lo hemos explicado anteriormente porque tenemos nuestra bendita esperanza en que la iglesia será librada no solamente de la mitad de esa semana 70, sino de toda la semana 70. Y entienda bien que la semana 70 está adjudicada a la profecía que está en Daniel 9:25. Y esta profecía de las 70 semanas está dirigida a Israel. La iglesia no tiene que ver nada ni en las 69 semanas que ya transcurrieron, donde se detuvo la profecía, ni tendrá tampoco que ver nada en la semana 70, porque posteriormente esa semana 70 está programada para que Dios vuelva a trabajar con Israel, y ese es el periodo de la gran tribulación. La semana 70 se compone de 7 años que darían cierre a esta profecía. Una vez la iglesia haya salido de la tierra, viene la salida del anticristo. Firma un pacto que está ahí en Daniel 9:27, y ciertamente, querido hermano, comienza a correr la semana 70, que es una semana de 7 años, que finaliza en Apocalipsis 19, verso 11, con la venida con poder y gloria del Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Para qué aparece? Para tomar control de la tierra, para destruir a sus enemigos con la espada que sale de su boca, para echar vivo al anticristo y al falso profeta en el lago de fuego y azufre, y para atar a Satanás por 1000 años, para llevar a cabo el juicio de las naciones y para inaugurar el gobierno milenial de Jesucristo, ungir al santo de los santos, y ciertamente, querido hermano, entrar a lo que se llama la era mesiánica, el periodo donde Cristo estará gobernando sobre esta tierra 1000 años. Hay otras posturas, hay gente que cree otras cosas. Esa es la postura de este ministerio, y ciertamente la compartimos aquí con ustedes, siempre con un ánimo de respeto a los que puedan diferir. No obstante, querido hermano, esta bendita esperanza de que vamos a salir antes, pues no debe a nosotros esta noticia afectarnos pensando que en alguna manera pues vamos a tener que ser copartícipe de este evento. Y mira lo que voy a decir también y añadir que aún los que van a entrar al periodo de la gran tribulación, que la Biblia le llama los santos, en el libro de Apocalipsis le llama los santos en la gran tribulación, ciertamente estos que se convierten a Cristo, se convierten en el periodo de la gran tribulación, echan mano de la salvación porque han confesado a Jesús como su único y exclusivo Salvador, porque el Evangelio dentro del periodo apocalíptico será anunciado, será predicado. Está en Apocalipsis 14, verso 6. Léalo. Apocalipsis 14, verso 6, donde se anuncia que de 3 ángeles
que Dios envía a la tierra a pregonar o a proclamar un mensaje, uno de ellos viene a proclamar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra, a todo linaje, pueblo, lengua y nación. Así que el evangelio será anunciado en el periodo apocalíptico por este ángel. Y ciertamente está ahí, claro, no hay duda de que eso está ahí y usted lo puede corroborar, Apocalipsis 14:6, y que esto traerá como consecuencia que muchos dentro de este periodo echarán mano de la salvación. Claro, teniendo que participar de una gran persecución, porque Apocalipsis 13:7 nos dice que se le ha dado permiso o autoridad a la bestia para perseguir a los santos y vencerlos. Y con esta palabra se nos está diciendo que le dará muerte a los que en ese periodo se identifiquen como creyentes en Jesús. Y posteriormente también el tercer ángel que aparece en el capítulo 14 anuncia que cualquiera que adore a la bestia o se ponga la marca de su nombre, ciertamente beberá de el cáliz puro de la ira de Dios. Entonces, entienda usted que ciertamente en el periodo apocalíptico sí se va a estar predicando el evangelio, y el evangelio lo predica un ángel desde el cielo y alcanzará a todos los moradores de la tierra. Algunos comentaristas de este capítulo 14 manifiestan que ciertamente, fíjense qué interesante, si Dios envía un ángel, entonces esto nos da la certeza que la iglesia no va a estar aquí, porque la asignación de ir y predicar el evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra se le dio a la iglesia, lo que llamamos la Gran Comisión. Entonces, si ahora el evangelio eterno lo está pregonando un ángel, entonces es porque hay ausencia de la iglesia, que fue a quien se le dio esa gran comisión. Por otro lado, también fíjese que Dios designa un ángel, porque ¿quién podría predicar bajo el periodo más oscuro y de mayor persecución brutal, satánica, donde va a estar el hijo de Luciferino tomando control del planeta Tierra? Y dice Apocalipsis 6, verso 1 y 2, que cuando se manifieste públicamente se le ha dado permiso para que salga venciendo y para vencer. Es decir, que el Dios nuestro, a quien le pertenece todo el poder, permite que el anticristo pueda perseguir y vencer a los santos en este periodo. Cierro el programa diciéndole que para algunos estudiosos de la Biblia, ellos piensan que el Espíritu Santo se va con la iglesia en el arrebatamiento. Yo discrepo de esa postura, porque ciertamente la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, que está ahí bíblicamente establecido, entonces entiendan ustedes que si el ángel que Dios envía a proclamar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra va a predicar el evangelio, ¿quién los va a convencer de pecado para que se arrepientan y reciban a Cristo? Si no es el Espíritu Santo, que es quien hace esa función. Entonces entendamos que el Espíritu Santo, por lo menos desde nuestra postura, no puede irse, va a estar presente, inclusive le va a dar valentía a estos hombres que se convierten en este periodo para morir por la causa de Cristo. Y tercero, el Espíritu Santo va a poner palabra en sus bocas también cuando se han llevado ante las autoridades, para que sea una palabra que no puedan ellos refutar. Entonces entendamos nosotros que aunque el Espíritu Santo va a estar haciendo esta tarea en este periodo apocalíptico, no obstante, no les va a dar la autoridad para reprender al poder satánico, sino que por el contrario les va a dar valentía para morir en las manos de este gran dictador, porque se le ha conferido al gran dictador, al anticristo, que pueda echar mano y derramar la sangre de los santos en este periodo. Y claro, vemos nosotros que en Apocalipsis 20 se nos dice que todos los que murieron por la causa
de Cristo en este periodo vivirán, es decir, serán resucitados al final del periodo de la semana 70 y reinarán con Cristo también. Así que miremos el cuadro apocalíptico y cierro con esta noticia, si me queda así, me quedan unos minutos, para que ustedes puedan observar. Yo dije anteriormente en el programa Venció en Jesús, aquí desde este púlpito, que en mi opinión, y siempre cuando establezco mi opinión, siempre les digo con sinceridad y honestamente que mi opinión puede dar en el blanco, como puede ser que me equivoque, porque yo no soy infalible. Es decir, podemos hacer un análisis, podemos pensar que estamos dando y dar en el blanco, pero también nos podemos equivocar. No obstante, sí les planteo con mucha sinceridad que hemos dicho aquí desde este púlpito que en nuestro análisis hemos visto cómo Dios, por lo menos en mi impresión, ha venido favoreciendo a Donald Trump dentro de esta contienda electoral. Y a mí me parece, a mí en lo personal, que Dios en alguna manera lo ha favorecido. Y lo ha favorecido porque yo planteé aquí que cuando vimos este evento de querer acabar con la vida del expresidente Donald Trump, en este meeting que hizo, en este rally que hizo allá en Pensilvania, ciertamente observemos nosotros cómo un leve movimiento de cabeza hace que la bala pase y le roce y no impacte en su cabeza. Como hemos podido nosotros constatar que el Servicio Secreto de los Estados Unidos, aquí tiene que haber todavía cosas que están escondidas, porque ciertamente son demasiados los errores que se cometieron para una agencia especializada en la seguridad de estos mandatarios, por lo tanto, o exmandatarios. Ciertamente, querido hermano, todo lo que ustedes han podido ver y analizar, por lo menos a mí, en lo personal, mi postura es que aquí hubo una participación de algunos factores del cuello blanco, de gente que está detrás de tal vez de bastidores, que participaron para que se creara el escenario perfecto para acabar con la vida del expresidente. Ahora, cuando miramos en nosotros cómo se libró o fue librado de la muerte, mejor dicho, ciertamente tenemos que llegar a la conclusión que la vida de Donald Trump no pudo ser librado de este evento por la seguridad que tenía, no pudo ser librada por su habilidad personal ni por su capacidad intelectual, simplemente que Dios ha determinado no darle paso a que se pudiera acabar con la vida de este hombre. Por lo tanto, si yo lo miro desde mi contexto, tengo que decir que este hombre ha sido favorecido por Dios, que le ha dado más tiempo de vida. Posterior a estos dos eventos más que salen en las noticias, y vemos que los dos eventos posteriores no logran prosperar tampoco. Ahora estamos viendo cómo ha dado un giro el apoyo que había hacia Kamala Harris en los Estados Unidos, ha ido decreciendo, y el de Donald Trump ha ido incrementando, lo que sugiere que hay una alta probabilidad de que Donald Trump va a ganar las elecciones el 5 de noviembre en los Estados Unidos, si no ocurriera cualquier otra situación que esté quizás diseñada, planificada para interferir en esto. No sabemos, no obstante, vuelvo y me reafirmo, pienso que este hombre en alguna manera es la persona que Dios ha favorecido para que llegue a la nación americana. Y dije anteriormente en uno de los programas previos, cité el libro de Jonás y cité cómo Dios hizo nacer esta calabacera para proteger a Jonás de los rayos del sol y darle un tiempo de confort, un tiempo de alivio en medio de las circunstancias que le azotaban dentro del escenario donde se encontraba. No obstante, miremos nosotros que el mismo Dios que puso esa calabacera para darle un periodo de descanso, un periodo de comodidad, un periodo de refrigerio, si lo podemos decir así, el mismo Dios que manda el gusano para que hiera la calabacera y se seque, y con esto cierro el programa diciéndole que
Ciertamente, querido hermano, no debemos perder de perspectiva que Trump es un hombre más que puede ser utilizado por Dios para un fin en particular, y que, como he dicho aquí, pienso desde nuestro análisis que está ahí. Si Dios permitiera que llegara al poder, es una herramienta en la mano de Dios para refrenar la agenda globalista. Repito, refrenar la agenda globalista por un periodo de tiempo. Y después veremos qué ocurre, pero parece ser que esto va a ir en esa dirección, lo que en alguna manera debemos nosotros seguir orando para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, y que el mar no siga prosperando, la agenda progresista no siga avanzando, porque va a gran velocidad. Así que Trump se va a convertir en es un inconveniente, un obstaculizador para la élite globalista, para avanzar, para unificar el mundo. Y para esto, recuerde que se necesita que los Estados Unidos colapse, haya un colapso financiero. Y las posturas de Donald Trump son posturas nacionalistas. Sus decisiones irán alineadas con esas posturas, y que en alguna manera todavía le puede dar un poco más de respiro a los Estados Unidos, si así Dios lo quisiera. Repito, si así Dios lo quisiera. Y digo si así Dios lo quisiera porque quiero que usted esté claro, escuche, esté claro, que Trump no puede lograr nada si Dios no lo concediera. Pero si Dios lo concede, porque es su plan y es su propósito, y Él es un instrumento para esta hora, esa es la calabacera de Dios para darle un tiempo más de bendición a la iglesia en los Estados Unidos. Pues ciertamente es un periodo breve, y debemos, por lo menos yo lo veo así, y debemos aprovecharlo, porque ese tiempo también se va a acabar. Voy a orar y voy a terminar porque el tiempo no me da para más. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concederme en esta hermosa tarde poder compartir una vez más con la audiencia. Permite que todo lo que hayamos hablado sea para su gloria, su honra. Todo lo pedimos en Cristo Jesús, dando gracias siempre por esta bendición y este privilegio. Amén y amén. La paz del Señor con todos ustedes. Nos vemos el próximo fin de semana, si así el Señor lo concede.